que es este día de celebración de nuestro Padre Celestial. Nos sentimos muy contentos y gozosos porque es el acercarnos y decirle: Señor, ¿qué me vas a mostrar el día de hoy? Señor, como bien estaban orando al principio, Padre, que pongamos un pie fuera de este lugar igual que como entramos. Señor, que tú hagas cambios, tú hagas cosas hermosas en nuestras vidas. Y bueno, pues con la novedad de que en el transcurso de la semana decimos, ya se está acabando la semana número 36 de 52. Por ahí ya había una expresión de que el tiempo va volando, el tiempo va acabando. Estamos a 4, 8, 12, 16 semanas de que concluya el año. ¿Qué tal ha sido este año? ¿Qué tal ha sido este tiempo? Si podemos decir, bueno, una recta final ahorita, pues va con todo y no esperamos menos de ello. Hay un salmo con el cual quiero arrancar acerca de tiempo, que es el Salmo 23, Salmo de David. En un tiempo muy especial, cuando falleció mi papá, esta palabra dio un sentido muy especial acerca de mi vida, acerca de esta permanencia en este tiempo que nos da el Señor. Y quiero dar inicio leyéndolo completito. Te voy a pedir, por favor, Sote, ¿tienes lista tu Biblia, ya sea física o electrónica? Si tienes una libreta, te invito a que vayas tomando nota de cada una de estas citas, porque para mi corazón fueron de gran bendición, son de gran bendición. Y yo sé que con el favor del Señor también todo lo que veamos en este momento será también de gran bendición. Que no tengo libreta en tu teléfono. ¿Quién no tiene teléfono? Yo creo que todos tenemos teléfonos. Ábrete un bloc de notas y desde allí ve tomando nota. Arrancamos con, entonces, Salmo 23. El Señor es mi pastor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Cierro con esto. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. A la hora de estar viendo esta palabra, saltó una parte, el versículo 4 particularmente, porque dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Creo que todos sin excepción, hemos pasado por esos valles. Yo no sé si ahorita tú estés pasando por un valle, pero lo que es un hecho es de que vamos a seguir pasando por estos valles, pero que tomados de la mano del Señor, otra cosa será en nuestras vidas. Y otra, qué diferente, qué sentido cobra esta palabra cuando tú estás a lo mejor fuera de este valle de sombra y te enteras de que alguien está atravesando, a cuando estás tú dentro y estás circulando en ese valle. Para ambos casos, la palabra es la misma, para ambos casos la promesa es la misma. En la casa del Señor moraré por largos días. Bueno, esto es como vamos arrancando el día de hoy. Pero no vamos a ponernos serios porque ya vimos que algunos rostros se están poniendo como que preocupados.
¿Quién ha escuchado la frase que la vida empieza a partir de los 40? ¿Quién tiene menos de 40 años? Perfecto. ¿Quiénes apenas estamos pasando de los 40 años? ¿Habrá ahí manos? Exacto. Ahora, significa que cuando uno llega a esta edad, hay quien dice que, ¿sabes qué? Que la vida se vuelve mejor. Había un profesor en la universidad que de repente en clases decía, señores, en serio, la vida empieza a partir de los 40, porque saca las llaves de su auto y dice, nos da esto como el producto de nuestro trabajo, las llaves de un auto. De repente saca y dice, las llaves de mi casa, es ese patrimonio que finalmente se va armando. Y dice, y lo más emocionante, y saca de su cartera su tarjeta de crédito, dice, y también tenemos crédito a estas alturas de la vida. Hay muchas cosas que vemos que van sumando, ¿no? Entonces, vemos también que tenemos otras habilidades, tenemos otras experiencias y otros medios como estos que acabo de mencionar. Entonces, decimos, bueno, a todo que le apuntamos a tener una vida más placentera. No una vida más tranquila, no una vida completamente libre de todo inconveniente, pero sí una buena vida. Entonces, estos 40 no marcan un declive, sino que realmente marcan un renacer. Un renacer. Nos vamos haciendo, por supuesto, que preguntas cada vez más profundas. ¿Cuántas veces hemos escuchado del de qué? ¿De dónde vengo? ¿Dónde me encuentro? ¿Y hacia dónde voy? ¿Qué voy a hacer de mi vida? ¿Qué va a ser para mí? Entonces, son esas preguntas interesantes y más que una crisis, estos 40 años es una etapa para redefinirnos, para replantearnos, dejar cosas lastres, cosas que nos están estorbando y decir, ¿cómo voy a ver, cómo voy a reorganizar, cómo voy a replantear mi vida? Yo sé que a veces hay quienes, con el paso de cada año, no voy a preguntar edades con precisión, pero cada año como que también sirve para decir, ¿qué he hecho y a dónde voy? En Año Nuevo, ¿no? Cuando termina el 31 de diciembre, de repente viene 1 de enero y tus propósitos. Qué bueno que tenemos propósitos, qué mejor que estemos trabajando en cada uno de esos propósitos. Tiempo. Entonces, esos 40 no es un final, sino que es un nuevo y poderoso comienzo. Es como se le llama también, se clasifica como una mediana edad. Ahora, a lo largo de este mes hemos visto temas y la vida de varios personajes de la Biblia. Por ejemplo, la vida de Abraham, vimos un plan para un crecimiento espiritual. Vimos la vida de Jacob, en donde al ponerse serio con Dios y obedecer, encontró ese propósito y lo encontró todo en su vida. Saulo de Tarso, Pablo, definiendo el rumbo con un propósito, un plan y un proyecto. 3 cosas que yo veo aquí de estos personajes. Abraham, conocido por su obediencia y su fe en Dios. Jacob, pues nada más patriarca de Israel y junto con su familia fundaron estas 12 tribus de Israel. Y Pablo, apóstol del Nuevo Testamento que explica y defiende el mensaje de la salvación. Viendo todo esto, ¿cuál es la importancia? ¿Cuál es la importancia de estos tiempos? Y vamos a ver que esto no es casualidad. Vamos a la diapositiva 1, por favor. Y entonces sí, ¿con qué arrancamos? Tiempos de prueba, tiempos de madurez. Dicen, el paso del tiempo y este tipo de pruebas, ¿duelen? Sí duelen. ¿Dejan enseñanzas? Sí dejan enseñanzas. ¿Aprendemos? Esperemos que sí. Y de que se saque siempre lo mejor. El número 40 aparece a menudo en la Biblia y este número 40 aparece con frecuencia en contextos, fíjate, interesantes, relacionadas con juicio o con pruebas. Muchos eruditos lo entienden como un número de prueba.
No estamos aquí afirmando, simplemente estamos diciendo cómo se va asociando. Ahora, parece que Dios ha elegido este número para enfatizar esos momentos, tanto de problemas, dificultades, pero también de pruebas. Y entonces vamos a ver 47 ejemplos el día de hoy en la Biblia donde se usa el número 40. Pero por motivos prácticos vamos a recortarle, no hay mucho problema. Y pues como dice el mariachi, arrancamos, ¿no? Ejemplo número 1, Génesis 6, versículos del 5 al 8. La primera imagen que nos arroja, ¿quién es? ¿Qué es? Perfecto. Vemos en Génesis 6, en el Antiguo Testamento, cuando Dios destruyó la tierra con agua, hizo que lloviera, ¿cuánto tiempo? 40 días y 40 noches. Génesis 6, del 5 al 8, y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo el Señor: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Sin embargo, en el versículo 8, ¿qué es lo que dice? Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Un escenario por demás elaborado, un escenario por demás, aquí vemos cómo se arrepintió, pero le dolió al Señor en su corazón. Y luego el diluvio. En el capítulo 7, en los versículos del 1 al 11, dijo luego el Señor a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó el Señor. Vemos aquí que hubo motivos suficientes para una decisión y por demás muy difícil. Dios vio la maldad de los hombres y ¿qué hizo? No se quedó estático, se puso en acción. Dio instrucciones precisas y hubo una obediencia con Noé a los mandamientos del Señor. Por 40 días de lluvia y las aguas, prevalecieron 150 días más. Aquí vemos este cierre de un ciclo y el inicio de uno nuevo. Vemos que hubo una instrucción y hubo una obediencia. Imagínate en ese momento Noé: no, Señor, ¿qué crees? Ahorita el sindicato no va a quedar en la fecha estipulada. O sea, dame un año más de gracia, ¿no? No le dijo: no, Señor, ¿sabes qué? ¿Cuántas cubiertas? ¿Cuántos animales? ¿Los suministros? ¿Quién va a financiar los recursos? Hubo una obediencia plena y se cumplió todo lo que el Señor mandó. Vámonos con el ejemplo número 2. Moisés huye a Madián, donde pasa 40 años en el desierto. Hechos 7, versículos 17 al 34. Voy a ir leyendo algunos. Quise ponerles allí un pequeño mapa. En la parte inferior al centro, de su lado izquierdo se alcanza a ver dónde está Egipto, y luego una flecha del lado derecho, donde está más o menos Madián. Podríamos decir, se ve chirris, pero en aquel entonces, a pie y a través del desierto, esos recorridos eran cosa seria. Entonces, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo,
maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. Fíjate en todo este escenario, dice en versículo 20, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a un hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y en sus obras. Entonces fue preparado, fue educado, fue cultivado. Yo creo que imagínate, los mejores maestros que había en ese momento. Y que era poderoso en sus palabras y en sus obras. No era una persona cualquiera, no era una persona ordinaria. Versículo 23, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. En la historia vemos, en la palabra, que hubo por allí un conflicto. Él llega, intenta mediar y de acuerdo a las circunstancias, Moisés mata a un egipcio. ¿Y qué es lo que ocurre? Tuvo que huir. A los 40 años, con toda una formación, todo un crecimiento, toda una educación, tuvo que huir. Dice en el versículo 30 que pasados 40 años de estar viviendo como extranjero, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Y bueno, ahí dice que precisamente Moisés se maravilló, ¿no? Se maravilló de la visión y vio una respuesta. Vino él, la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás es tierra santa. Entonces, dice, ten ese respeto por ese terreno. Se quita ese calzado. Y viene todavía más noticias. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, y te enviaré a Egipto. Si a los 40 años de edad hay quien dice, no, yo creo que ya soy muy grande como para emprender, como para hacer algún proyecto, como para estudiar, como para cambiar de trabajo. A los 40 años hay quien se siente ya limitado en sus funciones, en sus habilidades. Luego imagínate aquí, 40 años de estar en el exilio. Y a los 80 años le dice el Señor: ¿qué crees? Así como estás, así me sirves, así te quiero, y tú eres elegido para esta labor. Ha de haber sido increíble, como que el Señor, espérame tantito, a esta edad. ¿Quién ha pasado de los 70 años y apunta con el favor del Señor a acercarse a los 80 años de edad? ¿Quién ha pasado de los 70? Perfecto. Pues, si el Señor a esta edad dijo, tú me sirves, en esta tarde decimos, en la edad en la que te encuentras, en la edad que estás, el Señor tiene grandes cosas y tu vida todavía no se acaba. El Señor tiene grandes cosas a partir todavía de aquí y en adelante, y con el favor del Señor, los días que nos regale. Ahora, ¿qué vemos aquí? Dios vio la aflicción de su pueblo. Dios no es frío como para ignorar un clamor, una súplica, una petición. Vio la aflicción de su pueblo, ¿y qué pasó? Nuevamente se puso en acción. Hubo instrucciones precisas. ¿Y qué crees? Hubo obediencia nuevamente a este mandamiento del Señor. 40 años de formación y de preparación para lo que habría de venir. 40 años en el exilio.
un cierre de un ciclo. Pero ¿qué crees? Apenas empezaba uno nuevo. Y en el Señor nunca hay un día que se repita sin motivo, sin presencia. Tercer ejemplo. Moisés estuvo en el monte Sinaí durante 40 días y 40 noches. Éxodo 24, del 1 al 18. Moisés y los ancianos en el monte Sinaí. Dijo el Señor a Moisés: sube ante el Señor tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará al Señor. Vemos aquí cómo está la obediencia. Ya está Moisés con todo este pueblo. Están ya debidamente organizados, porque como dice, ¿no? Con 70 de los ancianos de Israel, determinados personajes que tuvieron una presencia vital en el pueblo, y estos ancianos que también eran elementos, también eran integrantes, ¿no? Ahora sí que ese equipo de ancianos que también ayudaban a cuidar, a vigilar a este pueblo. En el versículo 7 dice: y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, Moisés por supuesto, el cual dijo: haremos todas las cosas que el Señor ha dicho y obedeceremos. Hacen un consejo, hacen un concilio, todos se ponen de acuerdo y así le vamos a hacer y así vamos a entrarle. Versículo 12. Entonces el Señor dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Todo un propósito en este tiempo. Versículo 16 dice: y la gloria del Señor se posó sobre el monte Sinaí. Instrucciones muy precisas, donde yo creo que igual van caminando, se van acercando al monte Sinaí, y les dice a los 70, ¿sabes qué, mis cuates? Ustedes me esperan acá y ahorita vengo. Ahora sí que no se vayan, no me dejen, ahorita regreso. ¿Por qué? Imagínate, tablas de piedra y la ley y mandamientos que había escrito en específico para este pueblo. Versículo 18, y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Hubo instrucciones precisas, nuevamente, como que vamos encontrando esos comunes denominadores. ¿Hubo instrucciones precisas? Perfecto. ¿Hubo obediencia a los mandamientos del Señor? También. Y un tiempo, 40 días, donde hubo palabra, tablas, ley y mandamientos. Y hubo una preparación para lo que había de venir. ¿Cuántos años ya ahorita, digamos, en este evento, en este momento, no lo tengo con precisión, pero 80 años es cuando recibe este mandato para estar al pueblo? No sé ahorita cuántos años tenga con precisión, eso si me ayudan, con todo gusto, después lo veremos. Pero imagínate, el Señor sigue ocupándolo, así como estaba. Entonces, un nuevo ciclo, un nuevo inicio. Vámonos con el cuarto ejemplo. Moisés intercede a favor de Israel durante 40 días y 40 noches. Y esta palabra de intercesión, quiero hacer ahí una pequeña pausa, porque el interceder por otros, el interceder a favor de tu iglesia, el interceder por tus hermanos, tiene un gran poder, tiene una bendición, tiene un impacto en las vidas que es único. Y vamos a ver ahorita esa intercesión. Deuteronomio 9, del 1 al 29. Oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Versículo 3, entiende pues hoy que es el Señor tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como el Señor
te ha dicho. En ese entonces sabemos que eran estos tiempos donde había enfrentamientos entre pueblos y eran situaciones de vida o muerte. Allí no era con que llegaban a hacer un pacto. O tú los dominabas o ellos te dominaban. Entonces no había más. Versículo 6. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que el Señor tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira del Señor tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar. Habéis sido rebeldes al Señor. No era un pueblo dócil, no era un pueblo fácil de guiar. Ahí dice, de dura cerviz, y que había provocado a ira al Señor. Sucedió al fin de los 40, en Horeb provocasteis a ira al Señor, y se enojó el Señor contra vosotros para destruirlos. Sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que el Señor me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto. Y me brinco los versículos 13 y 14. Y me habló el Señor diciendo, he observado a ese pueblo, y aquí que ese pueblo es nuevamente de dura cerviz. Y fíjate las palabras que le dicen a Moisés, déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Moisés temió a causa del furor con el que el Señor, y estaba enojado para destruirlos. Y dice, pero el Señor me escuchó aún esta vez. El Señor sigue escuchando las plegarias, el Señor sigue escuchando las intercesiones. El Señor no hace oídos sordos a la petición o a la aflicción. Versículo 25. Me postré pues delante del Señor 40 días y 40 noches estuve postrado, porque el Señor dijo que os había de destruir. Y oré al Señor diciendo, oh Señor, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad, que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. Acuérdate de tus siervos, Abraham, Isaac y Jacob. No mires la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado. El poder de una oración, el poder de esa intercesión, pero que no fue de un ratito, fueron una intercesión de 40 días y de 40 noches. Instrucciones precisas nuevamente, obediencia por parte de Moisés, por supuesto. Intercesión de 40 días para evitar la destrucción de este pueblo y hacer frente a lo que había de venir. Nuevamente, un nuevo ciclo, cuando perdona la vida del pueblo y seguimos con lo que yo ya tenía planeado, que estaba en mi corazón para ustedes. Quinto ejemplo, los espías israelitas, ¿cuánto tiempo les llevó para espiar Canaán? Vamos a verlo, en la misión de los 2 espías, Números 13, del 1 al 26. Y el Señor habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. La respuesta, y Moisés los envió desde el desierto de Param conforme a la palabra del Señor. Miren, hay instrucciones cuando les dicen, van a ir. Vean cómo están las ciudades, grandes, pequeñas, salud. Sus habitantes, ¿son grandes, son pequeñas, son solo tiendas o son ciudades? ¿Cómo es el territorio? ¿Es fértil o es árido? ¿Hay o no hay producción, plantas, animales? En fin, ¿qué dice? ¿Hay árboles o no hay árboles? Revisen, tomen muestra y vengan para entregarnos todo un reporte. Y en ese tiempo, dice en el versículo 25, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Una misión con esa vigencia, 40 días. Vemos recorridos de 40 días por el desierto. Vemos oración e intercesión de
40 días y 40 noches. Nuevamente, como un denominador, hubo instrucciones precisas y obediencia a los mandamientos del Señor, un trabajo de reconocimiento en campo, una labor de 40 días, para prepararse para es la antesala de un nuevo ciclo. Vamos por los últimos 3. Ejemplo número 6. Los israelitas viajaron ¿durante cuánto tiempo? 40 años en el desierto. Deuteronomio 8, del 1 al 5. Empieza este versículo 1 de una forma que cautivó mi corazón. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que el Señor prometió con juramento a vuestros padres. Paquete completo, toda una bendición, protección, cuidado y un terreno donde se iban a sentar. Entonces dices, oye, y viene una recapitulación interesante porque más de uno sabemos que en ese recorrido se cansó, se enojó, reclamó, cuando decían, nos sacaste del desierto para estar aquí vagando y morir, mejor nos hubiéramos quedado allá como esclavos. Cuando dices, te he dado te he mostrado milagros, te he mostrado mi mano poderosa cuántas veces, y que esto a mí me enseñó que, Guillermo, ¿cuántas veces tú has dudado? ¿Cuántas veces tú has dicho, Señor, pero por qué? Cuando el Señor me ha mostrado más de una vez que el Señor está conmigo. Que el Señor me ha mostrado más de una vez, te he librado de enfermedad, te he librado de muerte. Y que entonces es cuando digo, Señor, ¿sabes qué? Perdóname porque esto aquí podría decir en algún momento, mira nada más el pueblo, ¿cómo es posible que no aprenden? Esto yo en mi vida he dicho, Señor, perdóname porque yo en muchas ocasiones he estado como este pueblo. Pero bueno, regresemos al punto donde le hace un pequeño recuento y le dice, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Y te afligió? Sí. ¿Pero qué crees? ¿Te hizo tener hambre? Sí, pero te sustentó con maná, algo que ni tú ni tus padres conocían. Entonces, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Recapitulación de esta parte le da un pequeño resumen de lo ocurrido en este viaje hasta esta tierra prometida. Hubo un tiempo de prueba, hubo un tiempo de crecimiento, hubo un tiempo de cuidado y también hubo tiempo de provisión. Un nuevo ciclo al haber recorrido todo este tiempo. Vámonos al siguiente ejemplo. Con esta imagen se van a dar color de la historia. Goliat intimidó al ejército de Saúl durante 40 días. Primera de Samuel 17, del 1 al 7. Y los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, que es Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Todos en formación, todos listos, escudo, sables, lanzas, todos listos para el combate. Y entonces entra en acción, dice aquí, del campamento de los filisteos, un paladín que se llamaba Goliat.
y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Viene la descripción más adelante, donde era un roble. Yo creo que un tackle de fútbol americano se quedaba chiquito, no era suficiente. Era un tipo alto, robusto, pero por mucho más que todos los demás guerreros. Yo creo que también, aparte de tener un gran ego, también tenía una boca muy grande. Pero se para y da voces al ejército y le dice: ¿para qué se ponen? ¿Para qué se ponen en orden de batalla? Uno de ustedes, que venga y que se afrente contra mí. Si él me derrota, nosotros le serviremos. Si yo lo derroto, ustedes nos servirán. Lo que veíamos, en ese entonces no había mucha elección. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Cuánto tiempo duró este asedio? ¿Cuánto tiempo duró este acoso? 40 días. Dice que aquel filisteo por la mañana y por la tarde venía. Entonces, dices, a lo mejor alguien de la tropa, alguno de los pequeños y con poca experiencia, que le dé miedo, sí, pero estamos hablando de que eran todos, es más, hasta el rey. Todos estaban turbados y tenían gran miedo. Y entra en acción, ¿quién? ¿Quién va a entrar en acción? David. ¿Era un hombre que tenía formación militar? No. ¿Era un hombre de guerra? No. ¿Era un hombre agresivo? No. Era un hombre por demás apacible. Dice que era el más pequeño de sus hermanos. ¿Y qué hacía? ¿Cuál era su oficio? Pastorear. Apacentaba sus ovejas. En parte de la historia dice allí que de repente, pues sí, como que le dice, no, yo, ¿quién es este, no? ¿Quién es este? Se involucra, platica y dice, no, yo voy contra él. Y le dicen, espérate tantito. Como dicen, a ver, mi chavo, aguántame tantito. ¿Tú quién eres? Yo nada más cuido a estas ovejas, y si un oso o un león me las arrebata, yo lo persigo y lo golpeo y se la arrebato. Y si me quiere atacar, ¿qué crees? Lo golpeo hasta matarlo. Un león o un oso, nada más. Lo mismo haré con este tipo. Entonces, pues ya vemos que David, le dicen, pues, ¿cómo vas, mi chavo? Va al frente de batalla, se presenta, viene por supuesto que nuevamente la amenaza de que ¿quién eres tú? Y viene la respuesta. Entonces dijo a David al filisteo, versículo 45, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Nada más. El Señor te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Con qué determinación? ¿Con qué valor? Confiando en que precisamente el Señor está conmigo. Recapitulación de esta parte. En medio de la preocupación y del miedo del campamento se presenta David, hombre que por demás no solo era obediente a su padre, sino que también era temeroso de Dios. Cuando vemos esa declaración por el Señor de los ejércitos, y sentó un precedente en la vida del pueblo de Israel. Quédenselo de tarea esta parte. Persiguen, lo derrota en el campo. Huyen los filisteos, lo persigue el ejército de Israel, los van literalmente acabando en el camino, y dicen que después de que estaban todos los cuerpos ahí regados, regresan y toman todo el botín. Entonces, un triunfo que siembra temor a todos los otros pueblos rivales al escuchar lo que ocurrió con David. Penúltimo ejemplo. En Primera de Reyes 19, del 1 al 11, han escuchado esta palabra de cuando Elías huye a Oreb. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho,
y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿Con qué intención, con qué carácter, con qué determinación habrá dado esa declaración Jezabel? La influencia, el poder que tenía cuando Elías dijo: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino. Más adelante dice, deseando morirse, que se metió debajo de un enebro, deseando morirse. Imagínate la amenaza, la aflicción, la intimidación que provocó esta persona en Elías. Y dice que se quedó dormido, huyó, pero viene aquí algo. Un ángel le tocó y le dijo: levántate, come, en el versículo 5. Entonces él miró y he aquí su cabecera, una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y nuevamente, y volviendo el ángel del Señor, la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Y se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con ella aquella comida, caminó durante 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Qué fue lo que ocurrió allí? Vino palabra del Señor. ¿Qué haces aquí, Elías? Él le responde, le dice qué es lo que tiene en su corazón. ¿Y qué le dice? Sal fuera y ponte en el monte delante del Señor. Recapitulación: Elías huyó por su vida. El Señor envía a sus ángeles para atenderlo y luego le da palabra. Hubo instrucciones precisas y obediencia a los mandamientos del Señor, dijo Elías: como me has mandado, así lo hago. Y aun cuando existía una sentencia de muerte en su contra de Elías, no se detuvo la obra, no se detuvo los proyectos, no se detuvo la misión para la cual el Señor dijo: a ti te quiero y a ti así me sirves. Y el último, por supuesto, la promesa del Espíritu Santo. Hechos 1, del 1 al 5. Hubo 40 días entre la resurrección y la ascensión de Jesús. Versículo 3 de Hechos 1. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. ¿Quién se presentó vivo? Jesús. Apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Los discípulos recibieron de primera mano palabra de Jesús. Hubo indicaciones precisas nuevamente y una obediencia. ¿Por qué? Porque estaban en la espera del cumplimiento de una promesa. Pero a diferencia de, por ejemplo, de los hombres con que te prometo que ahora sí voy a cambiar, te prometo que ahora sí no voy a hacer esto, te prometo que ahora sí me voy a poner las pilas, y te prometo, aquí decían, es una promesa que no tarda, una promesa que no tarda. Cerramos con esto. ¿Por qué repetimos los eventos que están escritos en la palabra? En Deuteronomio 7, del 11 al 15, nos enseñan que la consecuencia de obedecer los mandamientos de Dios es recibir bendición. ¿Cómo aprendemos a obedecer? En el versículo dice: por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra. El Señor tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres.
el repetir la palabra, el repetir todos estos eventos, son de bendición para nuestras vidas. No son el recitar un libro de historia de que ese capítulo ya me lo sé, este episodio, ¿qué crees? Ya también me lo sé de memoria. Hay bendición por oír, por guardar y por poner por obra. Y vienen aquí algunas preguntas. Con esto concluimos y quiero pedirles que Pastor Ariel, Pastora Isabel, Moni, por favor, si me acompañan aquí en el estrado. El número 40 representa un cambio o una transición. Es una idea de renovación, es un nuevo comienzo. Nos quedan 4 meses para que acabe este año. ¿Cómo voy a vivirlo? ¿Cómo voy a cerrar este 2025? ¿Tienes menos de 40 años? Gracias al Señor por tu vida, gracias por tu formación, gracias por tu preparación, gracias por tu servicio. ¿Tienes más de 40 años? El Señor va a ocupar tu vida si tú dispones, si tú lo aceptas, si tú abrazas la indicación del Señor para su servicio. Iglesia, todo esto no es preparación para que en un futuro vayamos aguas abiertas. Estamos bogando mar adentro, estamos en alta mar, En la palabra que hemos visto hubo muchos errores de muchos personajes. Yo creo que como un lastre o como una carga, hubo quien diría, yo ya he cometido muchos errores, como para que el Señor me ayuda. Pues, ¿qué crees? Que en el Señor nuestro pasado no es una prisión, nuestro pasado es una lección, no es una sentencia de vida. Los errores que pude haber cometido, el Señor no toma memoria, no toma registro de ellos. El Señor nos dice, así como estás tú, así como está tu corazón, así me sirves, si decides aceptarlo. ¿Estás pasando en este momento por algún valle? ¿Está pasando tu vida en algún momento, por ejemplo, por una aflicción en el trabajo, en tu vida, algún divorcio, algún problema legal, alguna enfermedad? Yo nada más a modo de testimonio te comento de que Moni y yo pasamos por un proceso legal en el cual 3,000, redondeando, tuvimos que aguardar 3,650 días para que se resolviera. Y el Señor dio una respuesta al respecto. Existen procesos que pueden llevarnos 40 días o 40 meses. Mi deseo es de que no vayas a pasar por un proceso de 40 años. Pero el Señor nos tiene tiempos en los cuales, así como dice la palabra, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Nos vamos acercando a los 40 meses de que el Señor nos confió el pastoreo de esta iglesia. Nos vamos apuntando a estos 40 meses. Y la iglesia va apuntando a, primero Dios, a unos 40 años de vida. ¿Cuántas personas han pasado por esta iglesia? No lo sé. ¿Cuántas personas más pasarán por esta iglesia? No lo sé. Pero lo importante es de que todo el que llegue, que vaya con la luz del Espíritu Santo, que se vayan con la luz del Señor. Si van a emprender sus vidas en otro país, en otro estado, en otra ciudad, en otra colonia, el Señor se lleven y que vaya esa luz admirable. Por supuesto que aquí agradecemos la vida de nuestros misioneros Luis y Silvia, de que todo lo que nos han compartido en este tiempo, de toda la palabra fresca que han dado en talleres, en cursos y demás. Y damos gracias porque sabemos que en breve ellos van a continuar con su misión, nuevamente que van a regresar
a Europa. Pero, ¿qué crees? Que esta iglesia sigue en alta mar y seguimos bogando mar adentro. Y así como yo sé que ustedes han orado por nosotros en muchas ocasiones, nosotros queremos también orar por sus vidas. Porque si estás atravesando en este momento por algún valle de sombra de muerte, queremos decirte, no temas mal alguno, porque el Señor está contigo.